Buenas noches para todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos una charla sobre la conexión, la cual la dirige el profesor Leopoldo Pompa, hoy 30 de julio del 2025. Bienvenidos para todos y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias nuevamente. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy tenemos un tema realmente apasionante y vamos a tener un poco de paciencia porque estoy con un equipo nuevo que no domino del todo, pero bueno, vamos a hablar siempre la introducción, haciendo una referencia a las aportaciones científicas esotéricas del maestro Ferrier. Luego vamos a hablar del concepto de conexión, luego cómo se percibe, cómo se ve desde la Kabbalah y finalmente proponer una tesis. Entonces, déjenme, ok. En el propósito psicológico número 2, el maestro de la Ferrier aborda una comparación entre la propuesta de la India, la propuesta del sánscrito, brahmánica, de los dársanas del continente asiático y la cultura hebraica. Entonces, he escogido un párrafo inicial en donde dice, tendremos por una parte la escuela sánscrita y por otra parte la hebraica. Y así, en paralelo a la yoga y la Kabbalah, dos tradiciones que han dado sus pruebas y que son como los pilares, las dos columnas, diría mejor, del gran frontón del triángulo divino que, que orna el templo de la sabiduría. O sea, les da una equivalencia paralela, pero nos deja un mensaje implícito, un mensaje importante de decir, el hombre se ha aproximado de muchas maneras a la iniciación. Todas las maneras son legítimas y es importante que prevalezca la condición singular del ser humano. Las trayectorias iniciáticas, las trayectorias de aprendizaje, de conocimiento, pueden ser diversas. La sugerencia es que se comprenda completamente una, que se comprenda completamente la otra. Y en este caso nosotros estos miércoles los hemos dedicado a comprender la propuesta de la Kabbalah, que es la propuesta judía hebraica de la iniciación, del conocimiento. Insistamos seguidamente, dice el maestro, sobre el hecho de que todo es uno y las multiplicidades aparentes son las diversas manifestaciones de este uno. Los grados, las pasantías, los planos, los estados son signos convencionales. O sea, son signos que los seres humanos han tomado para simbolizar el conocimiento, pero es totalmente convencional. La verdadera, la única realidad está expuesta de una manera todavía no visible para nuestro conocimiento. El, los grados, las pasantías son signos convencionales, puntos de situación para nuestro razonamiento que intentan unir las ideas con las ideas hacia el manantial, es decir, la fuente. El manantial, estando quizás en el ideal, no es ideal, pues por otra parte un ideal cesa de existir cuando se le alcanza. Es más bien una serie sucesiva de aspiraciones, una serie de ideas en evolución hacia un punto que no puede ser alcanzado. O sea, esta es la concepción
de conexión que el maestre nos ofrece. O sea, un punto de conexión, un punto de aspiración, un punto de acceso donde nunca idealmente llegaremos, pero constantemente estaremos ahí. En el diccionario de la lengua española la definen conexión como enlace, atadura, trabazón, concatenación de una cosa. La más interesante es la acción y el efecto de conectar. El punto donde se realiza el enlace entre aparatos o sistemas, amistades, mancomunidades, ideas de interés. Para nosotros en la actualidad, la forma de conexión se ha hecho muy familiar en términos de electricidad, en términos de recarga, en términos de reponer, de reabastecer. Pero en términos cabalísticos o en términos de iniciación, va de una manera más completa. La conexión entre el reino, entre esta parte que somos en, en esta realidad, en este Malhut, puede ocurrir de múltiples formas, escogiendo las trayectorias que ustedes deseen escoger para ascender hasta la corona, que donde se encuentra este manantial aspiracional del que habla el maestro. Pero lo más importante es que en la referencia que hemos visto en las dos clases anteriores, en donde valoramos la parte devocional, la parte de conexión mística, de conexión magnética, y la clase inmediatamente anterior donde hablamos de el cumplimiento de la reglamentación de estar cumpliendo con las regulaciones en el lado izquierdo. Tenemos la parte de la columna central como la solución de conexión directa. No existe, si lo vemos en esta parte, una forma más práctica que considerar la primera letra del alfabeto hebreo, el Aleph, que está entre Gesed y Geburah. Y de ahí derivan devoción o misericordia, la Bet en este canal, o regulación, cumplimiento, rigor del lado izquierdo con la Gimel. Pero tenemos la Dalet en una columna central donde nos permite tener esta conexión. Sin embargo, no hay forma de ir directamente del Aleph a el camino de la conexión superior. Tenemos que regresar a Tiferet o inclusive bajar a Yesod y desde ahí buscar una conexión de forma directa. Las conexiones indirectas también son perfectamente realizables y la más tradicional y que más observamos es el descenso hacia la derecha por Jochma. Como Jochma tiene una capacidad infinita, transmite a Binah, quien a su vez da vida a Gesed, va hacia Geburah, pasa por Tiferet, que es el corazón, activa a Nesach, a Od, a Yesod y baja. Y luego el ascenso se hace en la dirección opuesta, ¿verdad? Y se va buscando el camino de oposición. Perdón. Entonces, el
el tema de conexión por el centro es el tema aspiracional más profundo. Es la manera más directa de llegar al manantial. Si ustedes recuerdan, en cada ceremonia cósmica, en el momento más sublime de la ceremonia se pronuncia la letra hebrea Dalet, que es precisamente la que reina, la que simboliza, porque no es otra cosa más que un símbolo de una profundidad extraordinaria en donde este conducto se abre, donde esta forma de conectar se pone en probabilidad absoluta con Tiferet. Y esta es la trayectoria de conexión más legítima. Siempre a lo largo de nuestro aprendizaje, en las tres letras madres existe una capacidad de existencia a lo largo de toda la letra, de la Aleph, de la Shin y de la Mem, pero la forma de solucionar el ascenso es regresando al centro. O sea, no es ni del lado de la misericordia total ni del lado del rigor total como podemos lograr esta conexión. Es a través de la interacción y la validación de las dos. Disculpen, estoy batallando un poquito. Entonces, la conexión es un flujo permanente de conciencia. Mientras estamos conscientes que deseamos establecer una conexión con lo superior, esta conexión ocurre y es el propósito de toda nuestra enseñanza. Es decir, la forma de elevarnos, la forma de regresar al manantial, de estar siendo vigentes con el manantial. Entonces, es a través de la columna central en donde nos encontramos en este reino, porque aquí se encuentra la parte brillante y la parte oscura. Aquí se encuentran las dos posibilidades y aquí se encuentra presente, aquí se encuentra vivo la posibilidad total del ser. Entonces, es importante que asumamos toda la potencialidad de la polaridad al estar en los estadios centrales. En Yesod, que es nuestra conexión más inmediata de lo espiritual. En Tiferet, que es la conexión más, más parecida a lo que sería la expresión emanadora o creadora de lo superior, y obviamente la aspiración de llegar a Keter. Si recordamos, la repetición de estos mundos hace que haya árboles de la vida sobrepuestos en cada una de las frecuencias más elevadas. Pero lo maravilloso es que en este punto, y este es en realidad el punto donde estamos conectados, la superficie de la Sefirá de Malhut con una aspiración de conectar con el manantial. Nuestra realidad no se manifiesta ni a nivel de Yesod, ni a nivel en el mundo de Sirá, ni en el mundo de Briá, ni en el mundo de lo superior. Es en el mundo de Asia, en el mundo de Malhut, en donde nosotros buscamos a través de nuestro intelecto y a través del aprendizaje que tenemos de la misericordia, de regresar al Creador. Dicen las fuentes cabalísticas que hay dos órdenes, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
La sabiduría de la Kabbalah generalmente se divide en dos órdenes paralelos e idénticos la una de la otra, como dos gotas de agua. Y no hay diferencia, solamente que el primer orden es atraído de arriba hacia abajo hasta este mundo. Y el segundo orden empieza de este mundo y va hacia arriba precisamente por las mismas rutas y combinaciones que han sido impresas en su raíz cuando se descubrieron de arriba hacia abajo. Entonces, primero la trayectoria es descendente, pero casi inmediatamente después hay un ascenso. Esta búsqueda que hacemos en la superficie de nuestra realidad es una búsqueda automática por la naturaleza de nuestra creación. Dice del párrafo, el primer orden es denominado el orden del descenso de los Olamot, mundos, Parsufín, estructuras y Sefirot, eh, esplendores y luces, para todos sus acontecimientos, ya sean duraderos o pasajeros. El segundo orden es denominado alcances o grados de profecías y Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros aspiramos hacia lo superior, es cuando empezamos a vislumbrar, empezamos a sentir a través de nuestra intuición condiciones especiales de contentamiento, de tranquilidad, de una paz interior que es concedida por la presencia de lo superior. La persona que es recompensada con esto está obligada a dirigirse por los mismos caminos y entradas y gradualmente alcanzar cada detalle y cada grado, adecuado precisamente conforme a las mismas leyes que fueron impresas en ellos en el momento de su emanación de arriba hacia abajo. Puesto que la revelación de la divinidad no aparece de una sola vez, sino que viene y aparece durante un tiempo determinado, lo cual depende de la purificación del alcance, hasta que se le revelan todos los grados de arriba hacia abajo, y para su existencia son ordenados y vienen en alcance uno después del otro y uno arriba del otro, como el modelo de los peldaños de una escalera, dominados a causa de esto con el nombre de peldaños y la forma de escalera. Entonces voy a dejar de compartir en este punto porque viene la parte más interesante. Entonces, eh, la parte de la conexión es la más difícil de explicar. Es la forma intuitiva, la forma expresiva de cómo buscas la fuente. O sea, es a través de estar consciente de que estás viva, de que estás vivo, como logramos hacer esta revelación. Y después, dentro de esta percepción, de esta sensación, vas encontrando de qué manera fue apareciendo en tu conciencia los peldaños o los escalones en que fueron llegando a tu ser las diferentes formas de expresión de la divinidad. Y en tu ser, en tu persona, como una representación de la ley de que como es arriba es abajo, está un árbol de la vida donde tienes grados de conexión y existe en la parte superior de tu cráneo una representación simbólica de lo que es Keter y se reproduce en tu interior este estado de conexión. Pero en ese momento existe una intuición y percibes que hay la necesidad de devolver esta condición. Existe un proceso más avanzado que es asumir la restricción de toda la energía que recibimos para que la luz
la energía, la manifestación que se está dando a nosotros se devuelva, y al devolverse genera un proceso de amplificación de nuestra capacidad de recibir más en el siguiente ciclo. Y recordando otra de las leyes universales es que todo es ritmo y todo es vibración. Entonces, al estarse produciendo estos ciclos de descenso y ascenso de la luz que casi son simultáneos, que casi son iguales, nosotros tomamos voluntariamente en la presencia del albedrío el deseo de decir, no voy a recibir más energía por motivos placenteros, sino únicamente por motivos de otorgamiento, de compartir, de distribuir esa energía hacia todo aquello que está vivo, y no para sentirme bien, para sentirme complacida, para sentirme complacido o contento. Entonces, esta condición hace que haya una amplificación en estos ciclos de ascenso y descenso de tus capacidades de mover energía. Pero tienes que permanecer conscientemente conectado. Conectado a través de la plegaria, conectado a través de la conciencia, conectado a través de la comprensión de que existe un nutriente universal de la vida, por no usar la palabra Dios, bendito sea, para entender que cada una de las células que conforman tu ser tienen una presencia divina, tienen un microcosmos idéntico que está aspirando a conectarse. Entonces, en este deseo que tú conscientemente tienes a través de tu capacidad intelectual y sobre todo a través de tu capacidad de creer, generas la posibilidad de ser más consciente, ser más capaz de manejar más y mejor la energía que estás recibiendo en lo superior. Parece que es muy complejo, pero en la medida que estás haciendo el ejercicio, vas descubriendo formas extremadamente sencillas de identificar la conexión. Las formas más obvias es a través de las personas que están cerca de nuestra vida. Y aún las personas que no están cerca de nuestra vida representan una maravillosa oportunidad de conectarnos. Cuando te conectas a través de ese circuito en donde está descendiendo la luz y tú estás distribuyéndola, la forma en cómo te diriges a la otra persona o a las otras personas es extraordinariamente diferente. Y no solamente es en el lado misericordioso y amoroso del árbol de la vida, o cumpliendo con el rigor de la cortesía y el cumplimiento moral y el cumplimiento legal del deber ser de saludar o de ser muy cortés en el trato, sino en la conexión central, en la conexión armoniosa y pacífica con esa persona. Practíquenlo, practiquen estar en una posición de polaridad intermedia, ni en el extremo de la dulzura ni en el extremo del rigor, sino en el formato de conexión, en el formato de aceptar lo que tú eres y aceptar lo que la otra persona es. Y en el aquí y en el ahora ejercer la posibilidad de conectar.
Cuando conectas con otra persona, el fenómeno místico se reproduce. Entonces, es maravilloso desarrollar la capacidad de ver la vida, de ver a Dios en cada ser humano, porque está ahí. O sea, el ser humano, si está vivo, si está presente, tiene el soplo de la divinidad en su contenido. Entonces, si nosotros nos dirigimos a esa formalidad, empezamos a descubrir cómo conectarnos con lo superior. La fórmula que nuestros hermanos de la India descubrieron de saludar a través de la conexión de las manos y decir saludo en ti a la persona brillante, desde la persona brillante que hay en mí, con este saludo de Namaste, pero es muy breve la duración. Si haces el Namaste a lo largo de toda tu conversación, ¿de qué manera te vas a dirigir en ese estado centrado hacia la persona, inclusive hacia las cosas, hacia los vegetales, hacia las plantas, hacia los insectos, que a veces nos producen mucha repulsión? Modifiquen la polaridad, hagan conscientemente un ejercicio de centrarse y vean en el insecto, vean en el ser vivo la expresión de lo superior. Y en ese momento van a mirar con otros ojos a ese ser viviente. Y entonces no va a ser sencillo, no va a ser sencillo quitarle la vida. Es difícil superar nuestra cultura de repulsión hacia ciertos insectos. Las cucarachas son naturalmente repulsivas, pero son inofensivas, no hacen absolutamente nada. Lo único que hacen las cucarachas es estar presentes en lugares en donde no hay luz. Y generalmente las cucarachas las sentimos. Pero ustedes observen cuando vean la próxima vez a una cucaracha, por referir esta condición repulsiva que está tan clara en nosotros, y transiten hacia el centro, transiten hacia la inexistencia de la polaridad, donde la polaridad adquiere su punto neutro entre el rigor de lo positivo, el valor amoroso de lo positivo y el rigor del lado pasivo, buscar el lado central y observar esa cucaracha, ese ser viviente, como una expresión más de la vida. Y vamos a empezar a aprender a vivir más conectados. No en el lado del amor que todo lo perdona y todo lo explica, o en el lado del rigor que siempre se adhiere por el cumplimiento, sino en el lado intrínseco de cada una de las expresiones de la vida. Una hoja, una flor, una gota de rocío sobre el pasto en la mañana, una nube transitando por el cielo, la pantalla que estás viendo en este momento, todas son expresiones para conectarnos. O sea, en el momento en que tú desarrollas una conciencia de darle el valor a lo que está en el otro lado, en ese momento empezamos a vivir la conexión, porque adquirimos el significado y el propósito para lo que fuimos creados. Fuimos creados para iniciar, para repetir el proceso existencial de la vida. Y lo hemos dicho muchas veces en nuestras clases, el propósito único y sencillo de la vida es proporcionar bienestar. Entonces, si tú te pones en el mood, te pones en la actitud, te pones
en la potencialidad de estar creando bienestar en todo momento, tu vida va a empezar a adquirir un significado cada día más profundo. Y a veces ocurren fenómenos que son inexplicablemente contradictorios e inclusive violentos, porque culturalmente hemos adquirido la cultura de la violencia. Y a veces alzamos la voz, derivados principalmente de un estado de frustración. Siempre que nos enojamos, el enojo viene de una expectativa superior a nuestra realidad. O sea, nos enojamos porque esperábamos más y la realidad terca como es nos dice lo que realmente sucede y nosotros alzamos la voz, actuamos con violencia, vociferamos un poco, regañamos, llamamos la atención. Vamos a preguntarnos cada vez, la próxima vez que llames la atención, ¿de dónde adquieres la autoridad para regañar, para llamar la atención, inclusive a tus hijas e inclusive a tus hijos? O sea, ¿de dónde se te confiere autoridad para asumir una posición de superioridad hacia ese ser vivo, especialmente un ser humano? Entonces es importante que haya un ejercicio de adecuación, de equilibrio y de ponerte a la misma altura de sus ojos y tocar el mismo punto en el corazón de donde parte tu vida. Ahí donde está tu vida, ahí está la vida de ella o de él. Y ahí somos iguales. Y ahí somos iguales. Una potencialidad anímica de ser vivo, de ser creadores de bienestar, como lo es el manantial, como es, como lo es la fuente, como lo es el creador. Entonces, esta parte de la conexión es la parte más hermosa del ejercicio de conciencia. La matesis para esta quincena que no nos vamos a ver es cuenta las veces en el día en que estás consciente de que estás conectada, de que estás conectado. Es generalmente obvio conectarte cuando despiertas. Gracias a Dios tengo otro día. Y al despertarnos a veces, gracias a Dios por este día que me concediste. Pero durante el día, cada vez que seas capaz de posicionarte en el centro, decía el maestro Marcelli, ve a tu centro, es decir, ve a ese lugar en donde todas las posibilidades están presentes. No estás en el lado del rigor, no estás en el lado del amor, estás en el lado de todas las probabilidades. Y ahí, en ese centro, admírate. Ahí en ese centro, disfruta la condición de ser y la capacidad y la potencialidad de crear bienestar, de crear vida, de crear una vida generosa. Y no se trata de complejidades, de resolver cuestiones de orden ontológico. Sencillamente algo que obviamente las otras o la otra persona requiere. Y es un ejercicio de observación. Si tu corazón está abierto, la información no verbal llega a tu corazón. Hay una fórmula sencilla para facilitar la conexión. El acrónimo es el SOL, la S, la O y la L. Y es de orden cotidiano para conectarnos. Cuando ustedes recuerden al sol, recuerden la fórmula y quiere decir seleccionar, ordenar y limpiar. Eso quiere decir sol. Generalmente nos cargamos
de apegos, de conexiones, de recuerdos, de lástima, que son inútiles. Y un reflejo de esto, vean sus armarios, vean sus cocinas, vean sus escritorios, vean sus lugares de trabajo, su costurero, su lugar de lavado, su lugar donde planchan, su lugar donde hacen la vida cotidiana. Y vean qué de lo que está ahí realmente necesitas. Y viene el primer ejercicio, selecciona. Selecciona. En el año cabalístico judío hay un tiempo para sacar las cosas del armario y solo regresar a aquello que necesitas realmente. Selecciona lo que no necesitas y lo que no necesitas, deshazte de ello. Regálalo, tíralo. La ropa que evidentemente ya no vas a ocupar. Las calificaciones del kinder ya cumplimos más de 15 años y todavía tenemos en un foldercito las calificaciones del kinder. Si quieren conservarlas, pónganlo en un folder histórico, ¿verdad? ¿Por qué vas a regalarle esta historia? Probablemente a tus nietos o a tus bisnietos. Pero, ¿para qué las queremos? ¿Para qué queremos tantos recuerdos? El ropón del bautizo de mi hijo que acaba de casar a su hija mayor. Ya tiene una hija que se está casando y todavía tengo el ropón del bautizo. Selecciona tus apegos, selecciona lo que tienes para que viajemos ligero. Ordénalo, ponle orden, ponle orden. Aquello que ya conservaste en tu armario, ordénalo de una forma que sea muy obvio que te ocupaste y te preocupaste por dejarles en un sentido de tamaño, de colores, de usos, de aplicaciones, pero que tengan un orden, porque eso está simbolizando el orden que hay en tu corazón. Para conectarse con lo superior, amigas, amigos, es importante tener el pensamiento ordenado. Es importante que el escalón por donde la luz llegó a ti suba y necesita haber orden para que puedas ir de un lugar a otro. Y limpieza, selección, orden y limpieza. La purificación, el desechar, el soltar lo que ya no vas, lo que ya vas a usar, con lo que te quedas, quédate con ello limpio. Guárdalo limpio, guárdalo libre de polvo. Retira el escombro, retira lo que hay que execrar. El ejercicio del rigor te ayuda a la limpieza. Ser muy rigorista para retirar el escombro, para retirar lo que no necesitas. Porque viene precisamente la purificación. El estado de pureza, el estado de conexión, se da en un estado libre de energías de vibración baja. Por lo tanto, debemos de limpiarnos, debemos de limpiar nuestro sistema digestivo, debemos limpiar nuestro sistema, todos nuestros sistemas de secreción, sudar, el baño con agua natural facilita el tránsito de adentro hacia afuera para sacar a través de los poros los excedentes, todo aquello que favorece la limpieza, favorece la conexión. Como este ejercicio de matesis, recuerden el sol, seleccionen, ordenen y limpien. De esta manera, la conexión va a favorecerse. La vida de vidas está presente y nunca niega el acceso a ella, pero se dificulta nuestro tránsito a ella si no estamos en la condición propicia, en la condición correcta.
y sobre todo deseando hacer una conexión trascendente a través de otras, a través de otros y sobre todo, y lo más importante, a través de ti misma, a través de ti mismo, porque es ahí donde la vida se manifiesta con su propósito central. No podrías dar bienestar si no tienes bienestar. Este es el contenido de esta propuesta del día de hoy y quisiera dejarles a ustedes el derecho de la palabra para repasar la matesis. ¿Cuántas veces al día vas a conectarte esta quincena? Entonces, vamos a, vamos a platicar. Es la parte más emocionante de estos ejercicios y ustedes tienen la palabra. Esta es la idea principal de la Kabbalah. El Debekut, la conexión, el adquirir la forma de lo superior. Gracias, profe. Porfa, alzan sus manitos para irnos en orden. ¿Yo lo escuché? Sí, les estaba pidiendo para irnos en orden, profe, que alzaran las manos para irles dando la palabra. Gracias. Entonces, Sara, tienes la palabra. Sí, es muy interesante la propuesta. Yo estuve pensando en tres cosas, ¿no? Primero, las cucarachas, porque aquí en Estados Unidos las casas están hechas de una forma que las cucarachas se hacen, nacen. Y es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, pues, dejarlas ir, ¿no? Y yo trato, ¿no? A veces pues, decirles bye y que se vayan, ¿no? Pero sí me cuesta. Otra es el interactuar con una persona. Yo en mi trabajo el lunes pasado tuve una situación con una compañera que es, pues como la conocemos, ¿no? Mala onda la persona y por culpa de ella, pues a mí pues como que me llamaron un poco la atención pero sí, a veces cuando la veo a la señora, la compañera, sí me da como cierta tristeza, ¿no? Porque casi nadie está con ella. Una vez que hubo un convivio, todos estábamos en la mesa en grupos y ella solita en una mesa sin nadie. Y yo me sentí mal por ella. Y la otra son los apegos. Yo aún guardo los dientes de mis hijos, su primer dientecito que se les cayó. Mis hijos tienen más de 30 años cada uno de ellos y yo guardo sus dientes. Y ahí los tengo en un sobre con su nombre de cada uno para que sepa yo cuál diente es de quién y así. Entonces, ¿cómo yo voy a desapegarme de ese dientecito de mi hijo, ¿no? Y ya tienen más de 30 años mis hijos y cómo los voy a soltar. Bueno, es un trabajo grande el que tengo que hacer en estos días. Principalmente con la compañera, ¿no? Yo creo. Es, eh, es hermoso su comentario, Sara. Muchas gracias. Y esos seres humanos que nos sacan de quicio, son nuestros maestros. Son las personas, son la forma en que la vida nos, nos enseña, nos enseña, porque el problema no es esta persona, es decir, eh, la mala onda, la mala vibra, la mala forma en cómo ella se dirige a nosotros es una expresión de dolor que se convierte en una coraza, se convierte en una pantalla para esconder
la fragilidad y el miedo que llevamos dentro. Entonces, la forma de que se protege nuestra parte menos intelectual es repitiendo conductas que aprendimos siendo animales. Entonces, cuando una fiera nos encuentra en el campo, nos muestra los dientes. O sea, lo primero que muestra es los dientes y muestra una cara de atemorizar. Pero en el fondo lo que tienen es miedo. El miedo de ser dañados, miedo de ser combatidos. Y entonces la forma de cómo relacionarnos con estas personas es anulándonos. Es muy fácil y es muy lógico que si me grita, le grito, si que me hace, yo no me dejo y le voy a hacer, y si me gruñe, le gruño, ¿verdad? Digo, es la respuesta natural, la respuesta necesaria, intelectual y humana y de conexión es anularme y decir, ¿te puedo ayudar en algo? O algo más difícil todavía, dar un abrazo. O sea, se van a maravillar de la forma en cómo se caen, en cómo se caen los escudos y las pantallas. Porque lo que está pidiendo a gritos es atención. O sea, el ejemplo que nos comparte Sara es maravilloso. O sea, la mesa donde ella se sienta no tiene ninguna otra persona. Entonces, grita su conducta, la necesidad, la necesidad de ser querida, de ser amada, de ser apreciada. Y muchas veces la conducta que tomamos es una conducta opuesta, es decir, voy a gritarle porque me está gritando, voy a golpearla porque voy a acusarla porque me está acusando, voy a ir a echar a perder su trabajo para que también a ella la regañen. Se nos ocurren tantas cosas, pero no son cosas que crean vida, que crean bienestar. O sea, a veces nos ocurren cosas que son contradictorias y a poco Dios me mandó este machacón de dedo que me acabo de dar, ¿verdad? Sí, no, no fue Dios quien mandó el machacón. Fue tu falta de atención y le diste con el martillo a tu dedo que estaba atravesado en la trayectoria del martillo. La presencia de Dios es inmediatamente después que va a buscar la manera más rápida de que sanes de tu dedo, de que aquello que te resulta contradictorio se te resuelva, de que aquello que parece que va en contra de tus cosas realmente te está abonando y preparando para que ocurran cosas mejores. Y eso nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Y nuestra respuesta primaria es, si ella es mala, yo soy malo, ¿verdad? Y los dientes de los muchachos, pues ponles un sobrecito, una figura de ratón y regale a cada uno su diente, ¿verdad? Porque finalmente, ¿qué vas a hacer con ellos, no? Es un collarcito y ponerle así, muchas perlas, ¿no? Son cosas hermosísimas y no quiero restarle el valor emocional que esto tiene. Pero realmente, y lo voy a decir con cierta crudeza, el día que fallezcamos y te pongan los dientes en la bolsita de tu blusa, ¿va a servir de algo? No, todo queda en un mundo material. Sin embargo, ahí están esos sobrecitos en ese cajón que no te deja ordenar de una manera correcta, porque los cajones no tienen rincones para dientes, ¿verdad? Entonces, es un ejercicio complicado, ¿no? Es decir, no quiero
no quiero ser áspero. La palabra es seleccionar. Selecciona aquello que para ti es importante y tenga un uso. Y entre más prácticos seamos, o sea, cuando nuestros gurús en la orden son consagrados, se les retira toda vestimenta, toda pertenencia y se les da ropa nueva, sencilla y blanca. Porque ese es el estado de conexión deseable, donde ninguna cosa te está pesando para hacer la conexión. Y sí, las cucarachas se van cuando les ponemos veneno, ¿verdad? Pero lo interesante y maravilloso sería lograr como el maestro, como el hermano mayor, que cuando él estaba, cada día las cucarachas aparecían menos. Su energía era tan fuerte que las iba retirando, ¿no? Y no quiere decir que nosotros no tengamos estados de vibración en donde las cucarachas van a aparecer en nuestra vida. Es en ese estado de vibración en donde tenemos que ser conscientes de que la creación se manifiesta de muchas maneras y que es mi obligación humana, mi obligación de iniciado, aceptarlo. Ese es el gran reto. Gracias por compartir tus vivencias porque son bien ilustrativas. Gracias, Sarita. Y bueno, adelante. ¿Quién, quién sigue? ¿Quién quiere compartirnos? Nos dice Armando por el chat y luego ya vamos con Laura. Dame un segundito. Dice Armando, la conexión, la mente por medio del intelecto hace un intento de entenderla y definirla. Constantemente está fracasando porque es imposible para la condición humana. Escapada a toda lógica, el alma no lo intenta, no se preocupa por ello. Tiene otros sistemas, métodos y herramientas, por así decirlo, porque lo anterior es humano. El alma que se encuentra entre lo humano y lo divino, cuando el espíritu lo dispone, por medio de la intuición se conecta. Cuando el humano toma conciencia de ello, estar entrelazado con el alma lo vive, pero nunca lo podrá definirlo porque el arquitecto de esta obra divina a la que le llamamos fuente no la diseñó para definirla, la diseñó para vivirla. Es la opinión de Armando. Muchísimas gracias, Armando. Qué hermoso pensamiento. Y existe una frase cabalística que pudiera sintetizar tu valiosísima aportación y hermosa realmente. La fe por encima de la razón. La razón es un obstáculo muchas veces. Y nuestra fe, la certeza de que somos capaces y estamos conectados, lo único que tenemos que hacer es ser conscientes de esa conexión y tener la certeza de esa conexión. Le preguntaron al Rab si él creía en Dios y dijo, no, yo no creo en Dios, yo sé que Dios es, ¿verdad? O sea, no es una creencia, es una expresión, una visión de ver en todo la presencia, de ver en todo la manifestación. Muchas gracias, Armando, gracias por hermosa aportación. Maestro, Laurita, ¿me dejas leer el de, porfa, el de Eva, que se había escrito antes? Perdón, no lo leí. Sin duda, como es el macrocosmo, es el microcosmo, como lo explica la ruta descendente y ascendente que se asemeja a Ídala, Píngala y Shushuma. Absolutamente, absolutamente, ¿verdad? O sea, estos son símbolos que tratan de explicarnos, que tratan de explicarnos los acontecimientos. Y son símbolos como una fotografía, o sea, cuando tú muestras una fotografía de tus hijos en uno de sus cumpleaños, no quiere decir que tus hijos son todos los días con la camisa de gala y el pantaloncito planchado, sino que andan a veces en short y a veces en camisa y a veces corriendo y a veces sentados. La fotografía solo es una forma
de un momento dado. Entonces, así nuestros símbolos, el Chuchusma, y Ida y Pingala, forman esta condición de reflejar esta energía que sube y baja, y en el árbol de la vida que va de una sefirá a otra. Pero es simbólico. No quiere decir que hay una línea estrictamente recta y de una esfera hacia la otra, sino que hay un movimiento energético que se va moviendo. Y que así como está en el árbol de la vida, así está en nosotros. Entonces, nos lo explican a través de nuestra columna como una serpiente que cruza por una columna central de conexión. Muchas gracias. ¿Quién hizo esta aportación? Yo. Eva, fue Eva. Evita, muchas gracias. Gracias, Sí, efectivamente, ese es, y reitero, la expresión simbólica de la cultura sánscrita. Gracias, muchas gracias. gracias. Y tiene la palabra Laura. Hola, hola, buenas noches. Laurita. A mí me hizo sentido varias de las expresiones que tuvo el día de hoy, profesor, pero quisiera empezar primero con algo que me pasó similar a lo de la compañera que acaba de intervenir. A mí me regalaron mis ombligos. El corte del ombligo me lo regaló mi mamá cuando me fui de la casa. Y abrí la cajita y apestaba. Todavía no estaba de moda esto de las células madre, ¿no? Ahora diría yo, bueno, si quieres guardar ese ombliguito, pues ya hay bancos, ¿no? Para las células madres y sería más productivo ese, ese regalo, ¿no? Para poder autocurarse. Pero hay mamás así, ¿no? Muy apegadas a ello. Bueno, ese es el comentario. Y me hizo mucha conexión la pregunta que hizo, ¿de dónde adquieres la autoridad para asumir una actitud de superioridad hacia otro ser humano, ¿no? A mí también me pasó algo el fin de semana. Fui a un curso y no me avisaron que ese curso cambió de horario y implicó un traslado de 3 horas. Entonces, cuando me lo dijeron, pues me enojé. Y dije, ¿por qué no me dijeron, no? Y obviamente dije muchas cosas a la persona que me informó, que no era la que coordinaba el curso, ¿verdad? Y entonces decidí regresarme a mi casa, muy enojada, ya no iba a tomar el curso. Y como eran 3 horas de camino de regreso, pues reflexioné y dije exactamente, ahorita por eso me hizo mucho clic la pregunta. Cuando llegué a mi casa, marqué el teléfono y le dije a esa persona, ¿sabes qué? Te ofrezco una disculpa porque no eras la persona indicada para reclamarle el por qué se había cambiado el curso de hora. Pues sí te quiero ofrecer una disculpa por ello, ¿no? Porque no eras la persona a la que yo tenía que dirigirme de esa manera. Pero después de 3 horas de camino, de reflexionar, o sea, no me cayó el 20 luego, ¿no? Entonces, así pasan algunas situaciones en la vida. En ocasiones nos damos cuenta de ello y en otras no, ¿verdad? Y bueno, cuando entré un poquito tarde y abrí mi sesión y vi su protector que tiene ahí, que es una montaña y todo esto. Y hace ratito que dijo, la conexión se facilita con el sol, lo tomé así literal, ¿verdad? Y dije, no, y con un lugar así como el que tiene atrás el profesor, pues más. Y me acordé de hace unas semanas que fuimos a la Malinche y subimos la Malinche. Y esa conexión que da a la montaña, era la primera vez que yo iba a una montaña. Nunca la había sentido. Y es una conexión muy linda, ¿no? Porque la naturaleza en ese momento yo sentía que me llamaba, que me decía, ven, 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 ¿no?
Entonces yo dije, pero es que aquí yo escuchaba como un río o como un mar. Y dije, pero aquí en la montaña no hay eso. Hay árboles, hay viento, ¿no? Entonces, esa conexión, yo creo que cuando está en un lugar así, es cuando se siente todavía más intensa, maestro. Y ya ahora que usted desmenuzó qué era el sol, que era seleccionar, ordenar y limpiar, lo relaciono mucho con mi vida. Hubo un año que yo me tuve que cambiar 3 veces de casa. Y cuando la vida lo pone en ese límite, ahí sí es bien fácil seleccionar, ordenar y limpiar, porque hay algo que lo obliga a uno a realizarlo. Y ahora tengo tan poquitas cosas que en la pandemia me cambié de proveedor de internet y cuando entró el técnico, dijo, ¿a poco aquí vive alguien? Veía muchas cosas, ¿no? Yo creo que a veces la vida te pone en esas circunstancias, ¿no? De tenerte que deshacer a fuerza de ciertas cosas que ya no te son útiles, pero a veces estamos tan ciegos que no nos damos cuenta de ello. Casi, casi nos tienen que obligar, en mi caso así fue, para irme deshaciendo de cosas. Y ahora pues tengo una casa muy, dicen todos que muy minimalista. Casi no tengo. Dicen, aquí vives, sí, y tengo lo necesario y todavía siento que tengo mucho, ¿verdad? Y sí se siente un descanso, una, como una expansión y una apertura para que empiecen a llegar otras cosas a la vida. Y si son de luz, muy bienvenidas. Y si son de oscuridad, pues a reflexionar por qué están llegando, ¿verdad? Muchas gracias, maestro. Gracias. Al contrario, qué hermosa y qué larga. O sea, me encantó cada ejemplo. O sea, el tema del ombligo es mágico. Es una maravilla. Y nos vamos dando cuenta y estamos descubriendo el significado, pero ya nuestras madres y las madres de nuestras madres y las madres de las madres de nuestras madres le daban una importancia y hacían una ceremonia para enterrarlo y cosas de ese tipo. Y qué grato sensación poderla ofrecer a tu hijo cuando se va de la casa. Pero me permite esta vivencia, cómo tratamos de simbolizar el valor de nuestra conexión. O sea, me importaste cuando naciste y me importas cuando te vas. Y lo tengo que materializar con algo, pero en la Kabbalah no se necesita cosas materiales. La materialidad es algo totalmente adyacente y es una forma de expresión energética. La, la prosperidad es solo un símbolo que refleja tu capacidad y el tamaño de tu vasija para partir. Entonces, cuando busquemos expresar ese reconocimiento, que tenga un sentido de tu alma. Regalar flores es muy bello, dar una expresión, pero todo es simbólico. Lo que debe de tener contenido es tu corazón, es tu corazón. Entonces, realmente es maravilloso el ejemplo que nos compartes, Laurita, porque tiene un enorme significado. El ombligo es algo importante y cuando lleguemos allí, el árbol de la vida tiene lo suyo con respecto a ese concepto y es bien importante. Pero no le demos tanto valor a las cosas como al significado que tratamos de expresar y si podemos
lograr que nuestro corazón se encienda y que el bienestar se transmita hacia aquellas personas que queremos transmitir. Margarita, mi mujer, está por aquí, es alpinista, ella todavía hace algunos años, y una de las expresiones, una de las experiencias que recuerda más es precisamente la visita de los volcanes, ¿verdad? Porque es impactante, y el pico de Orizaba, porque en el pico de Orizaba hay que llegar en el amanecer, porque se alcanza a ver los dos océanos, se ve Veracruz y se ve Acapulco, se ve la parte del Océano Pacífico, y entonces es bellísimo, ¿no? O sea, la presencia del sol en el amanecer y en el atardecer en el otro lado, en el océano. Entonces, la majestuosidad nos hace reflexionar en el Creador. O sea, ¿de qué tamaño tiene que ser el Creador para haber sido capaz de hacer todas las cosas que ha hecho, ¿no? Profundamente importante. Y por último, el minimalismo es exactamente la aspiración que debemos de tener, ir soltando y soltando y soltando y soltando y soltando. Viajar ligero, porque las cosas te causan preocupación, o sea, las personas que son infinitamente ricas son personas infinitamente emproblemadas, ¿verdad? O sea, yo me quiero imaginar la vida de Slim, ¿verdad? De Carlos Slim, tiene que amanecer dando órdenes y acostarse dando órdenes, ¿verdad? Porque la cantidad de compañías que tiene que poner en orden. Y bueno, tienen personas encargadas en esto, pero su día está lleno de cosas para cuidar lo que tienen, ¿no? Y bendito sea porque da muchas fuentes de trabajo. Entonces, no es que sea malo, es la parte importante de la vida está en los intangibles. Muchas gracias, Laurita, por compartirnos tu vivencia. Gracias. Hay más comentarios, Joana. Eva había levantado la mano, no sé, pero luego la bajaste, no sé si quieres, ¿sí? Yo la vi, yo la vi. Es que a mí me pasó, buenas noches, a mí me pasa exactamente lo contrario a Laura. Me cuesta mucho deshacerme de las cosas. Lo he vivido recientemente, falleció mi mamá, hace 2 años falleció mi papá y tenemos las cosas de ellos todavía. Nos cuesta trabajo deshacernos incluso de su ropa, ¿no? Pues a mí me cuesta trabajo y lo veo y digo, pienso yo, ¿cómo voy a dejar esto si esto lo usó mi papá o esto lo usó mi mamá o esto, ay, les costó tanto trabajo tenerlo, ¿cómo lo voy a tirar o cómo lo voy a regalar, ¿no? A mí ese me cuesta mucho trabajo, deshacerme, despegarme, o sea, tengo apego a esas cosas, sobre todo de los seres queridos, ¿no? Y además también tengo apego a los libros, tengo cantidad de libros que pues unos los he leído, pero pues ya ni me acuerdo, y otros no los he podido leer y sin embargo, sigo conservándonos los muchos libros. Mi esposo también, él estudió historia y estudió derecho, y yo estudié derecho. Nos tenemos cantidad de libros enorme, enorme. Y he querido deshacerme de ellos y sí me cuesta trabajo. Realmente necesito consejos de Laura. Por eso me reí, por eso bajé la mano, porque dije, no, No, yo soy no lo voy la a decir. antítesis. Voy Pero a, bueno, voy,
te voy a dejar una tarea. Existe una palabra en japonés que se aplica a las personas que compran libros para no leerlos. Entonces, busquen en internet, porque es una tendencia, vamos, es una inclinación humana, ¿no? Te da la impresión de que si adquieres un libro y dices, bueno, después lo leo, pero ya lo tengo, entonces te vas llenando de libros que no has leído. Y como dices, y los que ya leíste, pues ya se te olvidaron, ¿no? Ya no tienes esto. Entonces, busquen la palabra. Y yo la busco con mucha frecuencia porque no la puedo grabar, pero es una palabra que expresa exactamente ese ejemplo que nos compartes, porque es un ejemplo de vida, ¿no? O sea, comprar libros para no leerlos, ¿no? Y si los lees, pues se te olvida. Y la otra parte, el otro comentario, ya la divinidad se tomó el trabajo de dejarnos los recuerdos de papá y de mamá. Solamente el 50% de tu ADN es de papá y el otro 50% es de tu mamá. O sea, todas tus mitocondrias tienen el lenguaje codificado de tu mamá y todos tus núcleos tienen el lenguaje codificado de tu papá. Entonces, no necesitas las cosas materiales de ellos porque los traes en tu piel, en tus ojos, en tus manos, en tu lengua, en tu corazón, de manera permanente, ¿no? Entonces, especialmente con papá y con mamá, el ADN lo construyeron ellos y nos hicieron el favor de darnos cada uno las dos partes más importantes de cada uno de los 300.000 millones de tus células, ¿verdad? Entonces, pues algo tendrás de ellos, ¿verdad? Algo tendrás de este par de seres amorosos que te trajeron a esta vida, ¿no? Entonces, no necesitas sus cosas, no necesitas sus cosas ni necesitas conservarlas para tener esa expresión y respeto mucho esa orientación, pero reitero, eso no nos facilita la conexión, no nos simplifica la conexión, ¿verdad? Sí. Entonces, soltar este tema. Y hay que empezar despacio, hay que empezar despacio. Yo tengo la suerte maravillosa de haberme casado con Margarita, o sea, yo soy como tú, o sea, yo tengo aquí libros y libros y libros y cosas, y tenía zapatos de boliche, que ya no juego boliche desde hace 50 años, y tenía cinturones de vaquero, que no salgo al campo, ¿desde cuándo, verdad? Y ella me ha enseñado a decir, ¿no lo vas a usar? Tíralo. Y ahí ando yo en la basura escarbando a ver qué me tiró, ¿verdad? Porque no, no quiero que lo tire, ¿no? Pero he aprendido con ella, he aprendido que no sucede absolutamente nada. No sucede absolutamente nada si tiro las cosas que están ahí. Entonces ya me quedé nada más con una carpetita así y con unos 6 cuadernos. Tenía como 60 cuadernos de toda mi vida donde escribía y trabajaba y notas de trabajo y esto y lo otro. Cuadernos y cuadernos y cuadernos y cuadernos. ¿Para qué lo quieres? Es que un día los voy a leer y voy a sacar una síntesis de todas las notas. No es cierto, no es cierto, no vas a hacer ese trabajo nunca, ¿verdad? Sí, tienes razón. Y pum, tiré todo. Y ahora me siento ligero, como dice Laura, y me siento, ¿para qué quería tanto cuaderno? Me quedaron 6 como quiera, ¿eh? Me quedaron todavía algunos, ¿no? Pero vamos soltando y hay que soltar, hay que dejar. Gracias. Tal vez el término japonés que nos comentas era sundoku. No, no, sí, sí, ¿Sí? sí, o sea, eso es reconocido por inútil, ¿verdad? Porque Sí. comprar los libros para no leerlos. Sí, es correcto. Este, y es esa sensación. Entonces, la Cábala me ha enseñado la teoría y Margarita me ha enseñado la práctica. Entonces, busquen seres, ángeles que estén cerca de ustedes, que son estos maestros, como decía nuestra amiga, en oración ya se fue, Sarita, como decía Sara, de esas personas que tienen mala vibra, es persona que tiene buena vibra, te va a enseñar algo. Son tus maestros, son tus enseñantes, ¿verdad? Entonces, vivirlo de una manera
placentera. ¿Para qué? Para que se abra tu capacidad de hacer el bien, tanto como te sea posible. ¿Algún otro comentario, Ivana? Sí, muchas gracias, maestro. Noemí escribió en el chat que a ella le recuerda a Anthony de Melo, que dice vivir ligero de equipaje. Y así todo se ordena más fácil. Y para ella le ha servido en la vida. Y dice gracias. Es cierto, los gurús cuando andan en su etapa de serenato, traen dos mudas de ropa interior y una camisa, nada más. O sea, todos concuerdan en que ha sido la época más feliz, ¿verdad? O sea, son inmensamente felices ahora. Necesitamos además una computadora para conectarnos con todo el mundo, ¿verdad? Pero ya poco a poco irán desapareciendo. Gracias por recordarlo, Noemí. Estábamos, comentando esto Gracias, maestro. antes. También preguntó Grace sobre la frase que hablaba sobre la autoridad. Yo la copié, pues porque tomo apuntes, yo no sé si me corrige ahí. Creo que dijo, ¿de dónde crees que adquieres la autoridad para asumir la posición de superioridad hacia un ser vivo? Usted me dirá si está bien o algo más. O sea, es una reflexión, o sea, ¿por qué nos tomamos, como compartía Laurita en un momento, ¿no? La potestad de regañar a esa persona que a lo mejor ni tenía que ver en el asunto, ¿no? Pero surge de tu interior, surge de tu interior donde asumes una posición que no es creadora, una posición que no es favorable, ¿no? Y si te pones a pensar el hermoso proceso de vida de 3 horas de ida y 3 horas de regreso, reflexionando acerca de las cosas, pues qué enseñanza más maravillosa, ¿no? El Creador quería que estuvieras tranquila, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sacas la autoridad para ponerte encima de alguien y levantarle el dedito y decirle, guau, 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 ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sale esa autoridad? ¿En qué escuelas las reparten, verdad? ¿En qué ejército se te da el rango de regañante superior, verdad? Entonces, sí, esa es una frase que me surgió ahorita en el comentario, ¿no? Pero sí me lo pregunto yo con mucha frecuencia, porque yo era especialmente regañón y estricto con los demás. Era muy laxo conmigo mismo, ¿verdad? Pero bueno, con los demás era muy exigente siempre, ¿verdad? Y de pronto dices, bueno, ¿y quién me dio la patente de corso, ¿verdad? Para andar regañando a todo el mundo? Sí, maestro. También tenemos de Grace que pregunta, maestro, con lo respecto a los papeles y las fotos de la familia que ya nadie conoció, pero mi mamá los tenía guardados, ¿qué se hace? Que incluso usted lo explicó sobre que somos el 50 y 50, ¿no? Pero ya lo escribió antes, maestro. No, no, y además está el tema, gracias Grace, está el tema importante de que esta semana estuvimos con Margarita viendo las fotos de su familia y hay fotos de su bisabuelo, que es el tatarabuelo de los hijos nuestros, ¿no? Entonces, o sea, tiene uno el derecho de deshacerse de esos recuerdos. Hijo, te ves en el espejo y lo primero que te sale es, no tienes el derecho de deshacerte de esas fotos. Y yo le decía, bueno, vamos a escanearlas y le repartimos una copia a cada uno de los hijos y cada uno de los nietos. Y que ellos las tengan todas, ¿no? Porque sí es invaluable esas imágenes que nos enseñan cómo vivían. Pero reflexionamos también algo bien importante. Nosotros no vamos a darles esos recuerdos a nuestros hijos. Todas las fotos las traemos en el celular y se borran a los 15 días. Y aquella foto, padre del bautizo, ay, no sé, a ver si se la mandé a mi prima para que oye, mándame la foto que te mandé porque ya no la tengo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo la vida? O sea, ahorita, dale valor a la ahorita, conéctate ahorita con aquello, conéctate. Entonces,
Sí, o sea, no creas que no sé lo que me estás diciendo, Grace, porque lo vivimos Margarita y yo esta semana. Es una caja hermosa de fotos de una calidad espléndida, de múltiples expresiones de abuelos maternos, paternos, de fotos de bodas, hay unos vestidos fenomenales, así de la abuela con un vestido de bisabuela de los hijos. Fue un vestido elegantísimo, hermoso, ¿no? Y aquella caballerosidad, virilidad de los abuelos con el porte y los trajes y todo. Pero ya se fueron, o sea, eso nos sirvió para, perdón, para cimentar lo que somos ahora y nada más. Ya cumplió su misión y hasta la vista, baby. Hay que dejarlo ir, hay que dejarlo ir. Cuesta, ¿eh? Cuesta muchísimo. La caja está aquí arriba, todavía la tenemos aquí, ¿eh? Entonces, Grace, si encuentras una solución, me la platicas porque yo también la ocupo, también la necesito. Continuamos, gracias. Sí, maestro. También dice, otra vez Eva, dice, como dicen, si apuntas con el dedo índice a otro, recuerda que hay otros tres dedos que apuntan hacia ti. Y darles importancia, ¿verdad? Porque realmente tu realidad, y eso es el primer principio cabalístico, que tu realidad solamente lo que está pasando es el 1%, el otro 99% no estás consciente de ello. Entonces, realmente, absolutamente todo lo que te pase, mira para adentro. O sea, no busques a quién culpar, busca qué te está enseñando, para qué te está sirviendo. ¿Y qué tienes que ajustar tú? No tienes que hacer que ajustes a otro. O sea, volvemos a la pregunta, ¿con qué autoridad le vas a pedir a alguien que cambie su forma de ser o la forma de pensar o la forma de actuar, ¿no? Entonces, se puede sugerir, pero no exigir ni mandar. Y en ti misma, en ti mismo sí está la columna del rigor. Debes de ser cumplido, debes de ser precisamente atendiendo a tus deberes, ¿verdad? Eso sí, tienes control y orden y mandato de cumplirlo, ¿verdad? Adelante, gracias, continuamos. Y también dice otra vez Eva que es curioso que por una parte tengamos el apego a conservar las cosas de nuestros seres queridos y por la otra tratemos de desconectarnos con lealtades y enseñanzas limitativas que nos transmitieron. Seguramente las herencias o creencias, ¿no, maestra? Somos en gran parte lo que nos dieron nuestros padres, ¿no? O sea, todo lo que nos enseñaron, la cultura que vivimos, y hay que respetarla, o sea, hay que respetar mucho de dónde somos, pero atrevernos a este proceso de evolución, decir, ok, gracias papá, gracias mamá por esa enseñanza, pero es para mí una plataforma para el siguiente escalón, no para quedarme aquí haciéndole sahumerios y echándoles incienso al recuerdo y a la cultura, ¿verdad? Aunque sean culturas y prácticas poco, poco funcionales en la actualidad. Pero sí la gratitud de haber recibido de ellos esa cultura y la flexibilidad. Por eso nos enseñan aquí, tenemos actitudes fundamentales, tenemos actitudes cardinales y tenemos actitudes mutables que van de un punto hacia el otro. Es decir, ir hacia lo fundamental para recordar de dónde venimos, ir hacia lo cardinal para ir hacia donde queremos caminar y permanecer conectando una cosa con la otra. Gracias, maestro. Maestro, tengo una pregunta, si se puede. Eh, es que veía, por ejemplo, cuando nos comenzó la charla, decía buscar el lado central como una expresión de la vida, ¿sí? ¿Por qué no el camino ni del lado derecho ni del izquierdo? Pues yo soy nueva un poco con Cábala, pero quisiera entender un poquito por qué el justo medio. Sí, sí, o sea, es el punto en donde la vida se expresa. Si solamente te estás expresando de una manera dulce, amorosa, melosa,
misericordiosa, de pronto puede ser mal interpretado. Y si solamente te conviertes en alguien riguroso, exigente, sacas el librito, sacas el reglamento, sacas el documento rector, ese que a mí me causa disipela cada vez que me lo dicen, ¿verdad? Entonces, por eso, pero entre el documento rector y el amor de hacer que las cosas sucedan, existe un punto central en donde la expresión es óptima, en donde tu valor adquiere significado, donde tu singularidad se expresa. Busca ese punto central, vete a tu centro. Entonces una vez una persona le dijo al maestro, "Eh, me robaron el ganado ahí cerca del Arra, busca tu centro", le dijo el maestro Marcelli. Y él se quedó con la boca abierta, ¿y cómo busco el centro, no? Sí, ¿y las vacas dónde están? ¿En el centro de qué, verdad? Entonces, no, es en el centro de ti. Las vacas son un accesorio en tu vida. O sea, tú tienes que ponerte a pensar qué está sucediendo en tu corazón. ¿Mm? Tendrás más vacas o tendrás algo, aparecerán, quién sabe qué suceda, pero dentro de tu corazón, ¿qué hay de enseñanza en ese acontecimiento, verdad? Pues no es un tema sencillo, por eso empecé un poquito farragoso, ¿verdad? Porque es el centro, ni demasiado amor, ni demasiada misericordia, pero tampoco demasiado rigor, y el cuadro con líneas y filas que suman exactamente en el cuadro inferior derecho la cantidad total que debe de coincidir como los contadores horizontal y verticalmente, ¿verdad? Entonces, no, la vida tiene altibajos, ascensos y descensos que nos enseñan, especialmente eso, ¿no? O sea, cuando ascendemos y nos sentimos inspirados por Dios, y cuando descendemos y sentimos que no nos calienta ni una cubeta de agua, ¿verdad? Que está en la lumbre, ¿no? Entonces así pasa, ¿no? Eh, Gracias, maestro. Tomar un poquito de las dos, ¿no? E ir Exacto, armando tu tomar, propia singularidad. tomar en consideración las dos cosas, ¿no? Ujú. Las dos líneas. Gracias, maestro. Maestro, pregunta Irma, eh, que en Cábala se da mucho énfasis en atraer la abundancia a la vida de cada persona. Y pregunta si no es contradictorio en la temática de que estamos abordando. O sea, soltar, pero hay abundancia. Sí, entiendo lo que dice Irma allí. Nos lo han dicho muchas veces con el ejemplo de la taza, ¿verdad? O sea, si tienes una taza llena y de pronto sirven un gran postre, ¿qué le vas a poner a la taza? O sea, si la taza está llena, no hay nada que ponerle, ¿no? Entonces, como nos compartió Laurita, o sea, mi casa está vacía porque está esperando que se llene de cosas nuevas, bellas y sorprendentes, ¿no? Entonces, no, la abundancia es este ejercicio de ritmo que te comentaba Irma, es decir, en la medida en que se llena la vasija, se vacía, pero crece, se vacía y crece, se vacía y crece, y se vacía y crece. Y la abundancia es el ascenso y el vaciado es el descenso, y está cada vez en la medida en que vamos caminando, en la medida en que damos más, la vasija crece de tamaño. Entonces no es contradictorio, la abundancia es una forma de energía que nos llega del Creador y nos llega para hacer el bien, nos llega para hacer el bien. Entonces, el dinero debajo del colchón o amarrado en la cartera o metido abajo de 7 piedras no produce movimientos vitales. Nada más fortalece tu miedo a perderlo. Pero el Creador está lleno de abundancia, entonces vas teniendo cada vez más confianza y va creciendo el recipiente. Gracias, profesor. Le sumo a Gracias. eso, maestro, lo que decía del poder de crear, ¿no? En eso también consiste, en ver ese poder creativo y demostrar esa abundancia a través del bienestar que se vive y la conexión con los demás. Hagan un ejercicio la próxima vez que vayan al súper. Siempre le damos al acomodador de bolsitas el cambio que nos queda en monedas, ¿no? O sea,
Saquen su cartera y regálenle un billete de 50 pesos la próxima vez que vayan. O de 100 o de 200 o de 500. El ejercicio es idéntico. Ese billete no se va a sentir ausente en tu cartera. Pero en la vida de ese personaje va a hacer una diferencia. Y se va a producir un círculo de amor. Llévense un billete de 20 si tienen miedo, ¿eh? O sea, por si quieren hacer el ejercicio en chiquito, pero tiene un efecto mágico, no en el paqueterito, en ti, en ti. Muy bien, creo que estamos en tiempo, no quiero abusar de su tiempo, agradezco muchísimo su presencia y a Joana por su conducción, a todos por estar, a todos por participar y a quienes no participaron, ojalá y alguna semilla haya caído en buena tierra. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, bendiciones. Gracias. Entonces, Bendiciones. Muchas gracias, muy agradecida. Sí, sí queda la semilla. Gracias. Muchísimas gracias. Maestro, Gracias por tenemos todo. una pregunta de Laurita. Yo no sé si dice que si es lo mismo el centro a estar neutral. Sí, exactamente. O sea, la neutralidad te da precisamente esa condición, nos lo da mucho la meditación. Cuando estás neutro, como venga y de Sí. donde venga, desde ahí empiezas a construir. Te quitas todos los prejuicios, te quitas toda esta cultura que nos decía Evita, de que nos dijeron, cada vez que entra una persona te pones de pie y saludas, te decía mamá y abuelita también, ¿verdad? Pues quédate un día sentada y quédate viendo a ver qué sucede, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Esa es la neutralidad de no asumir absolutamente nada. Es una excelente interpretación de ese centro, ¿eh? Ser neutro, totalmente neutro. Gracias. Gracias, maestro. Perdón por demorarlos. Feliz noche. Gracias. Lo Pásenla. publicamos en el canal y lo verán cuando quieran. Sí, Feliz ahí noche. Gracias por Gracias. estar. Gracias. queda en la Gracias. grabación. Gracias, buenas Gracias, noches. maestro. Vale. Gracias, Joana. También. Chao, con gusto. Feliz noche. Abrazos, que les vaya muy bien. Saludos.